Buenos días, jóvenes, señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Les saluda el profesor Antonio Layo Luis y vamos a continuar desarrollando las culturas preincas. Vamos a continuar dentro del intermedio temprano. Ya habíamos desarrollado la cultura mochica. Recordemos que las culturas de intermedio temprano o de los grandes maestros artesanos está la cultura mochica, la cultura nazca y la cultura tiahuanaco. La cultura nazca, que tiene como capital a Cahuachi y que se desarrolla principalmente en la cuenca del Río Grande. Como pueden observar ustedes en el mapa de la derecha se ve el Río Grande. En la cuenca del Río Grande se va a establecer los nazca y van a tener un área de influencia por el norte hasta el departamento de Lima y por el sur hasta el departamento de Arequipa. La cultura nazca fue descubierta por el arqueólogo Max Zule en el año de 1901 y tiene una cronología igual que los mochica porque es contemporánea a la cultura mochica. Mientras los mochicas se desarrollan en La Libertad, los nazcas se desarrollan en Ica. Algo en común que tienen es que los dos son culturas del intermedio temprano y aparte que las dos usan cabezas de trofeo como símbolo de el poder de los sacerdotes. Recuerden que aquí estamos en un estado teocrático militarista. El idioma que desarrollan los nazca va a ser el puquina. Dentro de la organización sociopolítica de los nazca tenemos que fue un estado teocrático militarista. Ya sabemos que teocrático es el gobierno en nombre de Dios y militarista de alguna u otra forma fueron los militares conjuntamente con los sacerdotes los que van a gobernar en esta etapa del periodo nazquense. Luego tenemos que la principal actividad económica de los nazca va a ser la agricultura. Como en casi todas las culturas preincas, la agricultura es la base de la economía de estas culturas. Vamos a encontrar que los nazca se dedican a esta actividad y van a cultivar maíz, payar, algodón, ají, etc. Pero lo más importante de ellos son las técnicas que usaron para poder desarrollar la agricultura, porque se ubicaron en el desierto de Ica, donde no existía el agua para poder cultivar. Entonces van a elaborar sistemas hidráulicos. Se les considera como los mejores ingenieros hidráulicos del Perú antiguo. ¿Por qué? Porque nos van a permitir, o ellos van a elaborar acueductos, ¿sí? Canales que van a recorrer una distancia muy larga en todo el desierto de Nazca con unos 10 metros de profundidad para que puedan traer el agua del océano a través de unos canales subterráneos, y donde ellos quisieran que saliera el agua hacían aberturas. Como pueden observar aquí, el canal es subterráneo, pero existen los ojos de agua que eran lugares donde los nazca podían sacar el agua. Entonces, como un canal, y donde ellos querían que el agua saliera, hacían un ojo de agua. Como pueden observar aquí, se encuentran varios ojos de agua que permitía la agricultura en el desierto de Nazca. También se dedican a la pesca, porque recordemos que están cerca al océano. Entonces van a recolectar mariscos, pescados. Esto van a heredarlo de los paracas. También tenemos la religión de los nazca. Dentro de la religión vamos a encontrar que son politeístas, adoran a varios dioses, pero dentro de ellos el dios más importante o el dios principal de los nazca es el dios Boto, que es el dios del terror. Como ustedes pueden observar, es antropomorfo. Dentro de las manifestaciones culturales tenemos a la arquitectura, en el cual principalmente van a emplear el adobe y el barro. Como pueden observar, aquí encontramos a Cahuachi, que es la capital, es la ciudadela más importante de los nazca, y Cahuachi pues está construida de adobe y barro. Tiene forma piramidal trunca casi todas las construcciones de los nazca. Dentro de los principales restos está Estaquería, que se encuentra cerca a Nazca, Tambo Viejo, que se encuentra en Acarí, Ocucaje, que está en Ica, Tinguiña también está en Ica, la Huaca del Oro, que es un edificio ceremonial, y la Huaca Chaviña.
Y luego tenemos la cerámica. Son considerados los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo. Recuerden que hay una cultura que es considerada los mejores ceramistas escultóricos. Y esos son los mochicas. Pero los Nazca van a ser considerados los mejores ceramistas pictóricos. ¿Qué quiere decir pictórico? Que pintaban sus huacos, que pintaban sus ceramios. Lo hicieron de arcilla, tenía una forma globular, como pueden observar, tiene dos picos divergentes que se separan, pero están unidos por un asa puente. Y la base es curva, no es plana, base curva, convexa le llaman. Y el color va a ser polícromo, como ustedes pueden observar. Hay muchas vasijas aquí que todas tienen varios colores, por eso le llaman polícroma. Ellos lograron utilizar hasta 11 colores. Y de eso pudieron sacar hasta 190 matices. Utilizan la pintura precocción, quiere decir que primero pintan el huaco y luego introducen al horno para que sea cocido. Eso permite de que la pintura no salga rápido porque se va, digamos, a unir con la arcilla y va a formar un huaco donde la pintura va a durar por muchos años. En sus decoraciones o en sus huacos, en su cerámica principalmente, los Nazca muestran horror al vacío. Quiere decir que no dejan ni un espacio sin grabar. Todos los espacios están pintados o grabados. Eso es mostrar horror al vacío. Y tienen principalmente una decoración naturalista y estilizada, porque van a hacerlo de lo que ellos se dedican, de sus actividades económicas, de lo que ellos pueden observar. Tienen mariposas, felinos, aves, seres antropomorfos. Recuerda que los seres antropomorfos, si bien es cierto, son utilizadas por casi todas las culturas, principalmente para digamos, imponer temor en la población y ellos puedan seguir creyendo en los dioses. ¿Qué se elaboraron? Como ustedes pueden observar, lo que encontramos son cántaros, ¿sí? Cántaros que lo usan para su uso doméstico. Es una cerámica muy hermosa, la cerámica Nazca. Lo más destacado o lo más importante dentro de las manifestaciones culturales de los Nazca son sus geoglifos, también llamadas líneas de Nazca. Estas líneas hasta la actualidad se mantienen debido a que en las pampas de arena que existen en Nazca no hay lluvias y tampoco hay muchos vientos. Por lo tanto, las líneas siguen existiendo desde el año 100, 200 que fueron creadas hasta la actualidad. Debemos recordar que hay un debate sobre quién descubre las líneas de Nazca. Sin embargo, Toribio Mejía Cexpes en 1927 va a descubrir las líneas de Nazca, pero él no se dedica al estudio de estas líneas de Nazca. Van a ser los arqueólogos Paul Kossoff y María Reich quienes van a estudiar las líneas de Nazca. Y María Reich va a plantear que estas líneas serían una especie de calendario agrícola, o digamos que permite a los pobladores de Nazca un ritual para que puedan darse periodos de abundancia en la agricultura. Por eso mencionaba que era un calendario agrícola. Sin embargo, las investigaciones recientes cuestionan un poco esta teoría y proponen que más bien estaría asociada al culto al agua, porque recordemos que el dios de los Nazca es Voto y es el dios del agua. Entonces estaría por ese lado, un poco relacionado con el culto al agua y la fertilidad, porque como en Nazca las tierras eran infértiles, entonces se le rendía culto para que de alguna u otra forma sean beneficiados en la agricultura. Ya que la mayoría de las líneas apuntan a los 3 ríos de la zona. Según esta teoría, cada cierto tiempo los Nazca transitaban caminos sagrados que le llamaban seques y se dirigían a ciertos cerros con el fin de realizar ceremonias de culto a la montaña para tener abundancia en la agricultura. Dentro de las principales líneas o geoglifos tenemos el colibrí, el pelícano, las manos, la ballena, la araña y el mono, que hoy en día pues son patrimonio de nuestro país y son reconocidas a nivel mundial. Otra de las culturas de
el intermedio temprano es la cultura tiahuanaco. Tiahuanaco se desarrolla en la meseta del Collao, en lo que hoy en día vienen a ser los territorios de Perú y Bolivia. A 21 kilómetros del lago Titicaca se encontraba la capital. ¿Cuál era la capital de la cultura tiahuanaco? Tiahuanaco. Esa era su capital religiosa, y mencionan que también hay una que es la capital política, Atuncoya. Su extensión o su influencia de los tiahuanaco fue por el norte hasta Ayacucho, por el sur llegaron hasta Chile, Bolivia y Argentina, y también por la parte de la selva. La cronología de los tiahuanaco es del año 200 hasta el año 800 después de Cristo. ¿Y quién es el descubridor de la cultura tiahuanaco? Es Pedro Cieza de León, un cronista español que llegó en la época de la invasión al Perú. Dentro de la organización política y social, Tiahuanaco también es un estado teocrático militarista. Como ya sabemos, todas las culturas del intermedio temprano son teocráticos militaristas. Se le considera como un estado altiplánico colonizador, porque a los pueblos que estaban cerca al lago Titicaca, ellos empezaron a colonizar a través de la guerra. Dentro de la religión de los tiahuanaco vamos a encontrar que también es un pueblo politeísta que adora a muchos dioses. Sin embargo, el dios principal es el dios Huiracocha. Huiracocha, como ustedes ya saben, habría iniciado su recorrido dentro de la mitología andina de nuestro país con la cultura chavín, porque ya encontramos en la estela Raimonde al dios Huiracocha o el dios de las varas, como pueden ustedes observar, que se encuentra reflejado en los tiahuanaco en la portada del sol, que más adelante vamos a hablar de ella. En la economía, la principal actividad económica que realizan los tiahuanaco viene a ser la agricultura. Principalmente van a cultivar la papa, y la papa van a utilizar una técnica para poder conservarla, deshidratándola y obteniendo lo que conocemos como chuño. De esa manera van a ellos a poder conservar la papa. También cultivan la oca, la mashua, la coca, etc. Y la técnica que van a usar para la agricultura van a ser los camellones o guaruguaru. Esto les va a permitir el control de los pisos ecológicos. Un guaruguaru, que son surcos en los cuales van a dejar que se hundan con las lluvias, y van a poder cultivar, como pueden observar en la imagen de los camellones o los guaruguaru. Pero ¿por qué pueden controlar los pisos ecológicos? Bien sabemos que en el Perú existen distintas regiones o distintos pisos: costa, quechua, yunga, suni, selva alta, selva baja. Entonces esos son los pisos ecológicos que hay en el Perú. Los tiahuanaco lograron tener pues en cada piso ecológico que hay en el Perú, pero ellos lo tuvieron en los guaruguaru. Fue muy importante para ellos controlar los pisos ecológicos para tener distintos cultivos en un solo lugar. También se dedicaron a la ganadería, principalmente a la crianza de camélidos para lo que son la lana, la carne. También van a conservar la carne a través de la técnica del secado y el salado, que luego van a poder consumirla en el charqui o chalona. El charqui es una comida muy típica de la zona de Puno, de la zona de Ayacucho, donde se desarrolla la cultura tiahuanaco. Dentro de las manifestaciones culturales de los tiahuanaco vamos a encontrar a la arquitectura, y el material que usan para hacer sus restos arquitectónicos es la piedra, que era ensamblada con grapas de bronce. Aquí también vamos a encontrar las chulpas. ¿Qué son las chulpas? Son construcciones de piedra y estaban destinadas a ritos funerarios principalmente. Tenían formas diversas, pero las que más se ha podido encontrar son las chulpas cuadrangulares y las de forma cilíndrica. Al final, como un cilindro, imagínate un cilindro, era la chulpa de Sillustani, que es una de las más importantes que tenemos. Y también está el Palacio del Calasasaya, que pueden observar en la parte inferior. El Palacio del Calasasaya es una construcción de enormes piedras talladas
y con un cerco. Como pueden observar, hay un cerco que rodea al templo del Kalasasaya. Su portada, que es conocida la portada del sol, está precedida de 6 gradas. Como pueden observar en la imagen, se pueden ver las gradas, y la portada del sol se puede observar en la parte derecha de la imagen, en la escultura. Se puede ver a la portada del sol, y en la parte superior de la puerta está el dios de los Tiahuanaco, que viene a ser el dios Huiracocha. El Kalasasaya, para algunos, se menciona que tiene funciones ceremoniales. Sin embargo, otros creen que se trata de un observatorio solar para señalar las estaciones del año. También tenemos el Pumapunku, que significa puerta de los pumas. Es un templo de terrazas semicirculares. Y la fortaleza de Acapana, que significa lugar donde se ve. Está construida hacia un cerro. El cerro también se llama Acapana. Tiene forma piramidal y tiene 4 plataformas, en cuya parte superior se encontraba un pequeño templo. Y el templete, que es un templo subterráneo. También tenemos la escultura. La escultura que ellos han hecho también es monolítica, lo han hecho en piedra, y vamos a encontrar entre sus restos el más importante, que es la portada del sol que podemos observar. Y como les decía, sobre la portada del sol se encuentra el dios Huiracocha, que es el dios principal de los Tiahuanaco. También vamos a encontrar nosotros, aparte de la portada del sol, que tiene 4 metros de ancho y 2,75 de alto, en la parte interior del Kalasasaya vamos a encontrar al monolito Benet, que lo pueden ustedes también observar. Está el monolito Fraile, el monolito Ponce, que son monolito hecho de una sola piedra, que son restos escultóricos de los Tiahuanaco. Y también está la cerámica. En la cerámica el material que han usado es la arcilla y la madera. La forma trapezoidal, como pueden observar, es el vaso quero, el más importante de los Tiahuanaco. La cerámica más importante es el vaso quero. Fue polícroma porque usaron varios colores, sin embargo se destacan sobre esos colores el negro, el rojo y el anaranjado. Por lo general son los que más destacan. Tienen representaciones con figuras geométricas y de animales. Están, como les decía, los queros y los pebeteros. Los queros van a ser muy importantes, que son vasos ceremoniales, y los pebeteros por lo general tenían forma de un felino con lomo abierto. Es un huaco ceremonial que servía para, como un, digamos, donde se llenaban ciertas esencias aromáticas para que el sacerdote pueda usar en los rituales que se hacía dentro de la cultura tiahuanaco. Ahora vamos a entrar al horizonte medio. Ya hemos desarrollado el horizonte temprano con Chavín y Paracas, el intermedio temprano con Mochica, Nazca y Tiahuanaco, y ahora vamos a ingresar al horizonte medio, donde encontramos a la cultura Wari. Cultura Wari, que es considerada la segunda cultura panperuana. La cultura Wari, que va a ser el primer estado o el primer imperio del Perú, y en esta época se va a dar una gran actividad comercial entre los distintos lugares gracias a los Wari. Se le conoce también esta etapa como de los maestros constructores, porque los Wari construyen muchas ciudades que le van a llamar cabezas de región. Digamos que aquí se da una revolución urbanística. El ejército y la guerra va a empezar a controlar o a dominar otros territorios, otras poblaciones, y también la producción se va a dar a gran escala. La religión va a tener una influencia principalmente de los Tiahuanaco. La cultura Wari se menciona que el descubridor es Luis Guillermo Lumbreras y que tiene una cronología de 600 a 900 años después de Cristo. ¿Dónde se ubica la cultura tiahuanaco? Se va a desarrollar en la provincia de Huanta, en Ayacucho, y las ciudades más importantes va a ser Huari, que es la capital del imperio Wari.
El área de influencia de esta cultura, como podemos observar en el mapa, Huari estaría en Ayacucho. Sin embargo, hay muchos puntos rojos. A eso le vamos a llamar principales centros administrativos de los Huari. Y lo que está de color blanco, como ustedes pueden ver, son territorios conquistados en esos lugares por los Huari. Los Huari iban a un pueblo y conquistaban y allí ellos fundaban una provincia administrativa que le llamaban cabeza de región. Esas cabezas de región sería pues como si habláramos hoy en día de departamentos en distintos lugares del Perú, como pueden observar ustedes. Se logran expandir desde Ayacucho, por el norte llegaron hasta lo que es Piura y por el sur llegaron hasta lo que es Cusco y Arequipa, los Huari que se desarrollan en Ayacucho. Sin embargo, se menciona que la cultura Huari tiene una síntesis cultural. ¿Qué quiere decir? Que viene a ser, ¿qué era síntesis? ¿O qué es la síntesis? La síntesis es cuando nosotros unimos varias partes para conformar un todo. Entonces quiere decir que es la unión de tres culturas para formar el Imperio Huari. Están la cultura Huarpa, que es propia de Ayacucho, que le va a brindar las tradiciones, las manifestaciones, las costumbres al Imperio Huari. Están los Nazca, que les va a brindar o va a influir en la cerámica de los Huari. Y están los Tiahuanaco, que van a influir en la religión de los Huari. Considerado el primer imperio del Perú. Huari, dentro de su organización política, es el primer imperio del Perú, es el primer estado imperial y su organización social definitivamente es clasista. En la parte superior se van a encontrar aquellos que ejercen el poder desde los centros urbanos, a los cuales no olviden que se les llama cabeza de región, que vendría a ser una provincia de los Huari. Es un centro de control político y administrativo, una cabeza de región. Entonces, desde esos lugares, desde las cabezas de región, los sacerdotes y los guerreros gobernaban. Debajo de ellos está el pueblo, que son los agricultores, los artesanos, los pastores. Los Tiahuanaco decíamos que influyen bastante en lo que viene a ser la religión de los Huari, porque si bien es cierto la religión es politeísta como casi todas las culturas, pero el dios principal de los Huari es el dios de las varas o el dios de los báculos. Sin embargo, como ustedes pueden observar en la imagen, esa figurita ya lo hemos visto antes. Lo hemos visto en la portada del sol de los Tiahuanaco. Y en la portada del sol está representándose al dios Huiracocha, que es el dios de los Tiahuanaco. Pero en la cultura Huari, ese mismo dios Huiracocha va a recibir el nombre de dios de las varas o dios de los báculos. Entonces aquí se nota claramente la influencia de los Tiahuanaco. Dentro de la economía vamos a encontrar que la principal actividad económica también es la agricultura. Se van a dedicar al cultivo de la papa, como ya hemos visto, a la coca, la mashua, la oca, igual que los Tiahuanaco. Y van a aprovechar la carne y la lana para la textilería. Se dedicaron al arte textil. Los Huari tuvieron bellos tejidos, muy bellos tejidos. Sin embargo, estos tejidos fueron elaborados para la clase alta y para la clase baja o para el pueblo de distinta forma. Emplearon algodón, lana de camélidos como la vicuña. Los colores que usaron fueron el rojo escarlata, el azul turquesa, el amarillo, el anaranjado, el ocre y el marrón. En la textilería destacan también los Huari y se dedican al comercio. Ya hemos visto que hay una red de caminos para conectar todos los centros administrativos y políticos que eran llamadas cabezas de región. Entonces era importante que exista una red de caminos que servía para unir y controlar todos los territorios y también para poder intercambiar productos que se encontraban en larga distancia. Dentro de la cerámica, su cerámica fue polícroma. Tiene influencia de los Nazca y de los Tiahuanaco, sobre todo más de los Nazca. Se menciona que por eso es polícroma. Destaca el estilo nazquense que se llama roble smoke.
La decoración fue geométrica con reiterada presencia de la divinidad llorosa o visca. Mucho adoraron al dios lloroso, al dios visco, los Wari. Como pueden observar en la imagen de la cerámica, ahí se observa el dios visco, el dios lloroso. Fue utilitaria porque lo usan para sus cántaros, que lo usan para bebidas, etc. Y también va a tener una decoración geométrica. Otra de las manifestaciones culturales de los Wari viene a ser la arquitectura. El material que van a emplear es la piedra bruta, también piedra labrada, piedra pulimentada. Y la forma que van a tener es urbanística, quiere decir que se dedicaron a hacer ciudades urbanas. Y aquí, como les mencionaba, van a sobresalir las famosas cabezas de región, que se construían en el lugar donde ellos llegaban a conquistar. Estas cabezas de región son centros de control político y administrativo que se van a construir en los distintos lugares donde los Wari llegan a imponer su poder. Aquí podemos observar 3 de esas cabezas de región. Wari, que era la capital, que se encuentra en Ayacucho. Piquillacta, está debajo de Wari, a la mano derecha. Piquillacta, que se encuentra en Cusco. Y a la mano izquierda está Huiracocha-Pampa, que se encuentra en Huamachuco, en La Libertad. Estas son las famosas cabezas de región, pero hubieron otras también. Marca Huamachuco, que también está en La Libertad. Está Pachacamac en Lima, Guarivilca en Junín y Vilcashuaín, que se encuentra en Ancash. Esas son las principales cabezas de región de los Wari. Ahora vamos a ingresar al intermedio tardío. Dentro del intermedio tardío tenemos a las distintas culturas que se van a desarrollar en un solo lugar, como ya habíamos mencionado. También se le denomina como el periodo de los reinos y las confederaciones, porque cada cultura va a tener su propia forma de gobierno, sus propias costumbres, etc. Estos reinos son autocráticos y despóticos, porque vamos a empezar aquí a ver ya que la guerra va a ser un método de conquista. Se va a desarrollar también la metalurgia y se va a dar un intenso intercambio comercial. ¿Qué culturas encontramos? Como ustedes pueden observar en el mapa, está la cultura Lambayeque, en Lambayeque, la cultura Chimú en La Libertad, la cultura Lima, en Lima, que era Iquima, la cultura Chincha, que está en Ica, la cultura Chanca, que se encuentra en Apurímac, la cultura Cusco, que está en Cusco, la cultura de los reinos aymaras, que está alrededor del lago Titicaca. Tenemos los huancas, que se encuentran en Junín, y tenemos a los cajamarca o caxamarca, que se van a encontrar en Cajamarca, y los chachapoyas, que se van a encontrar en la región de Amazonas. Todas estas culturas ya nosotros sabemos dónde se ubican. Sin embargo, de las que vamos a estudiar van a ser la cultura Sicán y la cultura Chimú. La cultura Sicán, como pueden observar, lo más importante que nos dejó es el tumi, el cuchillo ceremonial, que más adelante los chimús y los incas van a perfeccionarlo, pero ustedes pueden ver un tumi, que es un cuchillo ceremonial que le perteneció a la cultura Sicán o Lambayeque. Y al otro lado está Chanchan, que le pertenece a la cultura Chimú. Vamos a empezar con la cultura Sicán o Lambayeque. Esta cultura fue descubierta por Izumi Shimada y tiene una cronología del año 900 al año 1000 después de Cristo. Se ubicó en el departamento de Lambayeque y el área de influencia va a ser al norte hasta Piura y al sur hasta La Libertad. La capital es Batán Grande, que se encuentra en Lambayeque, y el origen de esta cultura es la leyenda de Nailam. Esta leyenda de Nailam fue narrada por Miguel Cabello de Balboa, que es un cronista español, el cual recogió esta leyenda en el siglo XVI aproximadamente en su libro Miscelánea Antártica. La leyenda de Nailam nos narra de que en tiempos muy antiguos llegó del mar un poderoso señor llamado Nailam. Su comitiva bajó en el río Faquisyanga
avanzó tierra adentro y erigió su palacio en Chot. Allí colocaron un ídolo de piedra de color verde que representaba a Nailam y al que llamaron Yampayek. Cuando tú vayas a Lambayeque vas a conocer mucho sobre Yampayek. Desde entonces dominaron toda esta zona. Cuando murió Nailam, sus allegados contaron al pueblo que a su líder le salieron alas y se fue volando. Más adelante, Fempeyek, su último sucesor, decidió cambiar de lugar al ídolo y en castigo hubo 30 días de lluvia, luego sequía y luego hambruna. Los sacerdotes echaron al mar a Fempeyek para calmar a los dioses. De esta manera, los pobladores se quedaron sin señor hasta que un tirano poderoso de nombre Chimucapac llegó con su ejército y los conquistó. Los especialistas se han preguntado si el mito narra hechos reales y la opinión general es que habla de personajes ideales que probablemente venían del sur como consecuencia de la desintegración de Tiahuanaco. Por otro lado, se ha identificado el río Faquisyangá en el río Lambayeque. Eso sí existe. Y pues ese poderoso señor Chimucapac era Michansamán, quien va a ser el que conquista o el que invade a la cultura Sicán o Lambayeque. La cultura Sicán fue un estado teocrático militarista. Y la religión que van a tener también es politeísta, pero el dios principal, ya mencionamos, es Nailam. Es el dios que proviene del mar para fundar Sicán, Nailam. Dentro de la economía, la agricultura es la principal actividad económica y se van a construir canales de irrigación, sistemas hidráulicos, como el canal de Taime y el canal de Raka Rumi. Principalmente estos canales van a regar los valles de Reque, de Saña, de Lambayeque y el Valle La Leche, que están en el departamento de Lambayeque. Luego vamos a tener que los Sicán van a desarrollar la orfebrería, que es trabajar el oro, la plata, el cobre, y con eso, con el trabajo de estos metales, van a poder confeccionar cuchillos ceremoniales como el tumi que pueden observar, las máscaras, guantes ceremoniales, vasos de doble fondo, collares, y siempre sus trabajos de orfebrería, sus trabajos metalúrgicos van a tener como representación a su dios Nailam. Como pueden observar ustedes, en la máscara está el dios Nailam, en el cuchillo Iyimo o Tumi también está el dios Nailam. Este cuchillo ceremonial ha sido recogido más adelante por los chimús y más adelante por los incas. Es un cuchillo ceremonial que hoy en día es muy reconocido, el Tumi o Iyimo. También tenemos dentro de sus manifestaciones culturales a la arquitectura, en la cual emplearon principalmente el adobe para poder desarrollar o para poder construir sus huacas, sus templos que tenían forma piramidal trunca. Dentro de los restos más importantes, como ustedes pueden observar, está la huaca Batán Grande y la huaca Tucume a la derecha. La huaca Batán Grande y la huaca Tucume son las más importantes. También está la huaca Chotuna, la huaca El Oro, donde fue encontrado el señor de Sicán. No te vayas a confundir con el señor de Zipán. El señor de Zipán le pertenece a los mochicas y el señor de Sicán le pertenece a la cultura lambayeque o a la cultura Sicán. También se encuentra la huaca La Ventana, donde fue encontrado el íllimo o cuchillo ceremonial, Tumi, como lo conocemos. Dentro de la pintura van a destacar un poco las paredes tarrajeadas, igual que los mochicas, si ustedes recuerdan, porque de alguna otra forma tienen influencia mochica los Sicán. Entonces la pintura más importante que tienen es el mural de Úcupe. Y en la cerámica el material que emplean es la arcilla y el color es bícroma y polícroma. Bícroma porque reciben influencia de los mochica y polícroma porque van a recibir influencia de los guari. Su decoración es estampada
y el huaco más importante, así como los mochicas tenían el huaco retrato, ellos tienen al huaco rey. Cuando tú escuches huaco rey, es la cultura sicán. Como ya les había mencionado, la cultura sicán llega a su término o al final cuando Michansamán, un conquistador, un emperador chimú, llega a estas tierras y las invade, las conquista. Entonces fueron conquistados por el Chimucápac Michansamán, el rey Chimor o el rey Chimú. Y por último tenemos a la cultura chimú. La cultura chimú, que fue descubierta por Max Zule, tiene una cronología del año 900 al año de 1470 después de Cristo. La capital de la cultura chimú es Chanchán, que significa sol. Y esta cultura chimú va a existir o se va a desarrollar en el Valle Chimor, en el valle principalmente en el que estamos viviendo, el Valle de Moche, el Valle de Chicama, el Valle de Lambayeque. Todos estos valles se va a encontrar o va a encontrarse los chimús. Por el norte van a llegar hasta Tumbes, como pueden observar en el mapa, hasta Tumbes, y por el sur van a llegar hasta Lima, hasta Paramonga, que se encuentra en Lima. El origen de esta cultura es muy parecida al origen de la cultura sicán, por eso muchos confunden que Nailán fue el que llegó a la libertad y no es así. Nailán llegó a Lambayeque, como ya lo hemos escuchado, y a la libertad va a llegar Tacainamo, igual en una barca con sus súbditos, y va a fundar va a fundar a la cultura chimú. Esta leyenda es recogida por Marcelo Corne en su libro Historia Anónima. El idioma que presentan los chimús es el Quignac, o también llamado Muchic o Quignac. La cultura chimú fue un estado militarista y, como ya hemos visto, pues se van a dedicar a invadir otros territorios, y la organización política, social, tiene que ver con eso. ¿Quién está en la cúspide? El rey Chimor, el rey Chimú. ¿Cómo se llamaba? Chimucápac, también llamado Siequich. ¿Por qué tiene influencia de los mochica? Porque recuerden, el jefe político y militar más importante de los moche es el Siequich. En los chimús es el Chimucápac, el rey Chimor. Después están los Alaec, que son los gobernantes. Luego está el Pareng, que viene a ser el jefe de los campesinos. Y los Llanas, que vienen a ser la servidumbre, que eran de manera eterna, perpetuos. Dentro de la religión vamos a encontrar que los chimús van a ser politeístas. Sin embargo, el dios más importante, el dios principal, es Tacainamo. Además que Tacainamo es el fundador de la cultura chimú. En la economía va a destacar la agricultura. Principalmente cultivan el maíz, el zapallo, algodón, maní, y lo van a hacer en los famosos huachaques. ¿Qué es un huachaque? Es una chacra hundida. Como pueden observar en la imagen, se ve claramente que los huachaques van a ser chacras hundidas donde se podía cultivar. Estos lugares se encuentran hasta hoy en día en Chanchán. Si alguna vez has tenido la oportunidad de ir a Chanchán, vas a encontrar que ahí hay un huachaque donde está lleno de totora, y la totora era utilizado ¿para qué? Para hacer los famosos caballitos de totora, y los caballitos de totora les servían a los chimús para poder ir a pescar. Entonces, otra de las actividades económicas que van a desarrollar es la pesca, y lo hacen a través de los caballitos de totora. También encontramos la arquitectura dentro de las manifestaciones culturales de los chimús. El material que usan los chimús para construir es el adobe. La forma que tienen sus construcciones es urbanista y ceremonial. Como ya han podido ustedes observar alguna vez a Chanchán, Chanchán pues es una ciudadela amurallada. Tiene rampas, tiene frisos. La decoración de los frisos encuentras ahí peces, felinos, ¿no? Es en alto relieve, pelícanos. Y dentro de los principales restos de la cultura chimú está Chanchán, Pacatnamú, que está en Pacasmayo, la Huaca Pintada, Tucum y Batán Grande, que se encuentran en Lambayeque. Y aquí podría decirme, profe, usted ha mencionado a Batán Grande como la
como una huaca de la cultura Sicán. Precisamente son los chimús quienes conquistan a los Sicán y se apoderan de esa huaca tan grande. Y hay una, digamos, encima de la que ya estaba siendo construida por los Sicán, los chimús continúan construyendo. Ya saben pues que Batán Grande tiene forma piramidal trunca. La huaca de Paramonga, que se encuentra en Lima, también está la huaca Esmeralda, la huaca Itacainamo, que están en La Esperanza, en Trujillo, está la huaca Arcoiris al frente de la huaca Itacainamo también. Esos son los principales restos de la arquitectura chimú. Sin embargo, los chimús son considerados los mejores metalúrgicos, los mejores orfebres del Perú antiguo. Trabajaron la metalurgia muy bien diseñada, como ustedes pueden ver, máscaras, orejeras, pecheras, collares, es lo que van a trabajar o van a confeccionar a través de poder usar minerales como el oro, la plata, el chapi y el cobre. También tenemos la cerámica. El material que van a usar es la arcilla. Forma variada tiene esta cerámica chimú, no se especializa en algo, tiene distintas formas la cerámica chimú. Si podemos encontrar algún patrón, es que era forma globular y tiene 1 o 2 cuerpos. Aquí pueden observar que tiene la forma globular y encima hay una especie de felino. También tiene un asa puente, un asa estribo, como pueden observar, y un pico de botella, forma labial. Pero entre el pico y el asa, si ustedes pueden ver, se encuentra a veces un monito agazapado, a veces una lagartija, depende. Por eso les decía que es una forma muy variada. Incluso aquí se puede pensar que la forma que está encima de la forma globular sería pues una lagartija. El color que emplearon sí fue monócroma. La cerámica chimú fue monócroma. Principalmente usan el negro azabache. Y fueron conquistados por los incas. El último emperador de los chimú se llamó Michansamán. Y es el inca Tupac Yupanqui quien va a invadir al pueblo chimú. De esta manera hemos llegado al final del estudio de las culturas preincas, que ya hemos determinado, se dividieron en horizontes e intermedios, según John Rowe, y también según Luis Guillermo Lumbreras, en formativos, en desarrollos regionales, en Imperio Wari, en los estados regionales y en el imperio de los incas. Hemos desarrollado desde la cultura chavín hasta la cultura chimú, que son las que principalmente vienen en los exámenes de admisión de la UNT. Tú tienes como tarea resolver la práctica del documento adjunto y la tarea domiciliaria, que no debes olvidar enviar al correo el cual se encuentra en el grupo de trabajo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.